Catedral de San Lorenzo es también conocida como la Catedral de Génova. Se encuentra situada en el centro de la ciudad medieval. Es una iglesia episcopal que ostenta la silla del arzobispo de Génova. Fue consagrado el edificio en el año 1118 por el Papa Gelasio II, cuando aún no estaba concluida. En el lado sur se halla la tumba colgante de Antonio Grimaldi, defensor de Famagusta, del siglo XV. Hay dos portales anteriores a la construcción de la fachada. Son de época románica y se sitúan a ambos lados. El portal de San Gotardo, en Vía San Lorenzo, es casi coetáneo con la construcción de 1155, de la Porta Soprana. En el lado izquierdo de la catedral, o zona norte, en la plaza de San Juan, se encuentra situado este portal, que sirve de acceso al baptisterio, con entrada también por el interior de la catedral. La catedral está dedicada a San Lorenzo, archidiácono de la Iglesia romana, que sufrió el martirio en Roma en el año 258. En el proyecto inicial estaban diseñados dos campanarios. Solo se acabó en 1522 el de la derecha, una de las más altas torres de Liguria. La torre de la izquierda nunca se terminó, solo se construyó la parte baja, al que se superpuso una logia en 1477. Estatua columna que representa quizás a San Juan Evangelista. Sostiene un reloj de sol en las manos. Tiene como base un león estilofórico, similar a otro simétrico que se encuentra en la parte opuesta de la fachada. Algo más abajo, flanqueando los laterales de la escalera, hay otros dos leones de mayor tamaño. El gran rosetón de estilo gótico, con la imagen de la Madonna en el centro, data del siglo XV. Sin embargo, las ventanas laterales con parteluz, dobles o triples, son del siglo XIII, aunque se han restaurado junto con las vidrieras en el XIX. En cada una de las jambas de la puerta central hay 6 escenas en bajorrelieve, talladas en el mármol en el siglo XIII hacia 1225. En la jamba de la derecha, en 6 escenas, está representado el árbol de Jesé, es decir, la genealogía de Cristo en la línea femenina, desde Isaí, el padre de David, hasta la Virgen María, mientras que en los 6 espacios de la jamba de la izquierda se narran las historias de la infancia de Cristo, desde la Anunciación a la Virgen María hasta la huida a Egipto. A pesar del deterioro por las inclemencias atmosféricas y el vandalismo, aún se puede apreciar la sutil delicadeza con que fueron elaboradas todas las figuras de las fachadas. En el tímpano de la puerta central, casi en alto relieve, se representa a Cristo juez dentro de una mandorla y rodeado por los símbolos de los 4 evangelistas. Y en el arquitrabe de la zona inferior está el martirio de San Lorenzo, 2 ménsulas muy decoradas y con narraciones en alto relieve sirven de soporte a cada lateral del dintel. En cada uno de los lados del portal principal hay una escena de caza, del taller de Benedetto Antelami. El conjunto de todo el edificio es totalmente medieval, aunque tiene algunos añadidos posteriores. Se construyó entre los siglos XII al XIV. Las naves secundarias y las portadas laterales son de estilo románico, mientras que la fachada principal es totalmente gótica, de comienzos del siglo XIII. De principios del siglo XIV son las columnas con capiteles y las naves interiores. La torre del campanario y la cúpula son del XVI. Es una basílica de planta de cruz latina, con 3 ábsides y un coro. El conjunto se divide en 3 naves luminosas, con las bóvedas desnudas hasta el crucero y separadas por hileras de columnas de mármol coronadas por el matroneo. La parte gótica se encuentra en la zona inferior. Tiene arcos apuntados con bandas blancas y negras, y en la zona superior hay arcos de medio punto románicos, de los siglos XI y XII. Las columnas con bases y capiteles con figuras están situadas en el extremo oriental de la nave. En la cabecera
A la derecha del presbiterio o lado de la epístola se encuentra la capilla Senarega o de Nuestra Señora del Socorro, que fue reconstruida en el siglo XVI. Destacan en el altar de Nuestra Señora del Socorro dos ángeles esculpidos en mármol blanco y la Virgen bizantina con el niño pintada al temple sobre tabla. Las pinturas al fresco de la bóveda narran las historias de la vida de San Sebastián, pintadas al fresco hacia 1690 por el genovés Giovanni Andrea Carlone. Dos esculturas de doctores de la Iglesia en cada lateral del altar. En la pared de la izquierda se encuentra un óleo sobre lienzo de la Virgen entre San Estanislao y San Francisco de Borja, de Lorenzo de Ferrari. En la parte superior, vidriera con la Asunción de la Virgen María, contemplada por San Francisco y una santa. Y en la parte inferior, otro lienzo de Jesucristo crucificado con la Virgen, San Juan Apóstol y San Sebastián, obra de Federico Barocci, pintada al óleo en 1596. En los laterales de esta crucifixión hay dos estatuas en hornacinas de los doctores de la Iglesia, de las 6 que conserva la catedral. Son dos figuras totalmente exentas y talladas en mármol por el escultor francés Pietro Francavilla en 1586. A la derecha de la puerta lateral de entrada, por la vía de San Lorenzo, se encuentra encima de la capilla, dedicada a San José, un órgano del segundo cuarto del siglo XVII, con pinturas al óleo sobre tabla, copias de las originales de Andrea Arnaldo de 1992, por Guido Cibordi. En la parte inferior del órgano y a la altura del crucero está la capilla dedicada a San José, y más abajo, a nivel del suelo, se encuentra la tumba del cardenal Giuseppe Siri. La construcción del altar fue encargada por el obispo Lorenzo Fieschi en el siglo XVI. No se conoce al autor de la obra, pero se le identifica con Donato Benti y Antonio da Rovinzano, o Michele y Antonio Carlone. A la izquierda del altar, monumento sepulcral con calaveras de Federico Federici, y a la derecha tumba de Vanetta Spínola, coronada por la Madonna, y más abajo dos angelitos que se apoyan en calaveras. En la pared superior de la puerta de entrada lateral de San Gotardo se encuentra situado el tríptico de la Asunción de María. En el centro del altar del Sagrado Corazón hay un lienzo pintado al óleo con la imagen del titular. Es obra de Rosa Bacigalupo Carrea. Los altorrelieves ocupando todo el frontal del altar son de mármol del siglo XVII. Representan a la Virgen y al Niño, rodeados de ángeles. Es obra del genovés Tommaso Carlone. Pinturas románicas descubiertas recientemente bajo una capa de yeso en el muro. El autor de este púlpito realizó el sepulcro del obispo de Ávila, Francisco Ruiz, para el monasterio de San Juan de la Penitencia de Toledo. Actualmente se encuentra en la iglesia de la Universidad de Sevilla. Pietro Boezto fue un cardenal antifascista que protegió a los judíos. Esta pintura al fresco, inicialmente de la Última Cena, fue trasladada a tabla. Procede del demolido hospital de Palmatone. En la parte superior de la pintura, sepulcro adosado al muro del siglo XVI. En el luneto situado encima de la puerta de San Gotardo, el niño que agarra firmemente el manto de María con sus dos manitas da a la representación un significado nupcial de boda mística entre Cristo y la Iglesia. Apoteósica crucifixión anónima tallada en mármol del siglo XV en estilo del gótico tardío. En la nave derecha, casi a los pies de la catedral, se exhibe una bomba sin explotar, lanzada por un barco británico el 9 de febrero de 1941. Se muestra como un recordatorio imperecedero de el milagro que salvó a la Iglesia de una segura destrucción. Es un artefacto calibre 381 milímetros que fue lanzado con un cañón, penetrando en el interior del tejado de la catedral y acabando sin explotar en el suelo de la nave. La separación de la nave central con las dos laterales
Está compuesta por una hilera de columnas superpuestas en un segundo piso con otras más pequeñas. Preside el centro del altar mayor la Virgen del Pueblo, que tiene una particularidad. Dos ángeles sujetan una corona que parece estar suspendida en el aire. Toda la cabecera de la catedral, en el siglo XVI, compuesta por el crucero, la cúpula en la cruz y el coro flanqueado por dos capillas, fue rediseñado por Galeazzo Alexi. Las historias narradas en las vidrieras iluminan el espacio y junto con los frescos crean una atmósfera espiritual única. En la bóveda del presbiterio, encima del altar mayor, hay frescos pintados por Lázaro Tabarone, que representan el martirio de San Lorenzo y el juicio de San Lorenzo, señalando el santo a los pobres ante el emperador y mostrándole que son la principal riqueza de la iglesia. En 4 grandes nichos de las paredes laterales, 2 a cada lado y totalmente exentos, están representados los 4 evangelistas con sus correspondientes símbolos, realizados por 3 escultores distintos a mediados del siglo XVI. La obra del coro de madera se inició en 1514 por Anselmo de Fornari. La continuó entre 1527 y 1530 Jean-Michel Pantaleoni y la terminó entre 1540 y 1546 Francesco Zambelli. Le completó G. Forlani en 1565 y le restauró el escultor Santo Barni en el siglo XIX. El nuevo órgano utiliza el material fónico de los 2 del transepto y el del coro. La capilla del ábside izquierdo, Capilla Lercari, recibe su nombre de una noble familia genovesa. Está dedicada a la Virgen María y es la capilla del Sagrario. Se realizó en 2 alturas. El altar está coronado por un tabernáculo de estilo de la Contrarreforma. Casi todas las vidrieras de esta catedral son del siglo XIX. En la bóveda hay 2 pinturas al fresco, realizadas por Giovanni Battista Castello, conocido como el Bergamasco, por encargo de Franco Lercari. Representan una la coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad y la otra la Asunción de María al cielo. En la zona superior hay 2 pinturas al fresco realizadas por Luca Cambiaso, las bodas de la Virgen María y la presentación de Jesús en el templo. En cada lateral del altar hay 2 esculturas que representan a las 4 virtudes cardinales, la esperanza y la prudencia a la derecha del altar y a la izquierda la fe y la caridad, y 2 pinturas también en cada lado al óleo sobre lienzo, con San Joaquín, la Natividad de Jesús, la Adoración de los Magos y Santa Ana. A lo largo de la nave izquierda y después de visitar la Capilla Lercari, pasando a la entrada al Museo del Tesoro de la Catedral y a la altura del transepto izquierdo, se encuentra el altar de San Pedro y San Pablo. Más arriba hay un órgano y en la zona superior pinturas al fresco con tema religioso, ornamentadas y enmarcadas con relieves en estuco policromado y dorado. Al órgano original de 1554 se le añadió otro a partir de 1603 por Giuseppe Vitani de Pavía. Ambos se reemplazaron y reconstruyeron en 1890 por Camillo Guglielmo Bianchi, según un diseño de Pier Costantino Remondini. La capilla Cibo contiene el altar de los apóstoles, dedicado a los santos Pedro y Pablo. Está compuesto el monumento en forma de serliana, con la figura de Cristo sentado en la hornacina central, entre San Pedro y San Pablo, bendiciendo la efigie que originalmente sobresalía en el frente, y flanqueado por figuras de santos y profetas de tamaño natural. Las 7 figuras están concebidas como una unidad dramática. Bajo el monumento se encuentra la figura arrodillada de Giuliano Cibo, que fue retirada de su situación original tras la finalización de la tumba. El epitafio de este monumento fue realizado en 1577 por su sobrina Camila Cibo y su marido Niccolò Spínola. Siendo obispo de Agrigento,
Restauró el techo de la catedral, representando a los santos de esa ciudad. La capilla narra la historia de la vida de Juan el Bautista, junto a la del anuncio del nacimiento de Jesús y la exaltación de la Virgen María. Este arca de plata dorada y con forma de templo se conserva en el tesoro de la catedral. Anteriormente se encontraba situado en esta capilla. Contiene supuestamente las cenizas de San Juan Bautista, que fueron traídas a Génova en el año 1098. El gran pórtico con serliana ejemplifica la notable cultura figurativa activa en la Génova del 400, como unión entre la sugerencia del lenguaje lombardo y la claridad toscana. Las 8 estatuas de mármol dentro de los nichos representan a Habacuc, Isaías, Adán, Eva, Isabel y Zacarías, de 1496, obra de Matteo Civitali. La Virgen y San Juan Bautista, de 1504, son de Andrea Sansovino. La capilla fue construida por iniciativa de la Cofradía de San Juan Bautista, para albergar las reliquias del precursor, transportadas a Génova desde la ciudad de Mira por Guglielmo Embriaco en 1098. Se conservaron posteriormente en la iglesia románica de 1180, también aquí en Génova, de San Juan di Pre, y posteriormente en la catedral en la zona del presbiterio. En el siglo XV se decidió construir una capilla monumental en honor del santo patrón de Génova, con estatuas y bajorrelieves, como es lógico, narrando la historia de la vida del Bautista, que está totalmente relacionada con el anuncio del nacimiento de Jesús y la exaltación de la Virgen, que como testigos de la fe en la historia de Génova son los santos patrones, junto con las virtudes teologales y cardinales. La capilla se reconstruyó entre los años 1450 y 1465. El autor de esta pintura de la Anunciación fue Giovanni Battista Paggi, autodidacta y pintor manierista italiano. Nació en el seno de una familia recientemente ennoblecida. En 1705, el Papa Clemente XI le nombró arzobispo de Génova y el año siguiente cardenal del consistorio. Hay 2 pequeñas puertas a ambos lados del altar de la capilla de Marini, que conducen a la iglesia medieval de San Giovanni el Viejo, completamente reconstruida en el siglo XVI y utilizada como baptisterio de la catedral. La entrada desde el exterior se realiza por la plaza de San Giovanni el Viejo, o lado izquierdo norte de la catedral, debido a que es una iglesia totalmente independiente y anexa a ella. El autor de este monumento, Giovanni Gagini, pertenece a una familia de escultores y arquitectos renacentistas. Procede del cantón del Tesino. Trabajó principalmente en Génova. Su estilo fue muy limitado en patios y portadas, y especialmente en rosetones. Se han descubierto en las paredes frescos fragmentarios de los 3 santos vinculados a la devoción de la ciudad: San Jorge matando al dragón, San Juan Bautista y San Pedro. Se han realizado recientemente excavaciones bajo el pavimento, en la zona frente a la actual fachada oeste, quedando al descubierto suelos y muros de época romana, también sarcófagos paleocristianos. Sugiere todo esto que hubo un cementerio en este lugar. Posteriormente se edificó una iglesia que se consagró a los 12 apóstoles, que fue sustituida por una catedral nueva románica dedicada a San Lorenzo, financiada por los triunfos de las flotas genovesas durante las cruzadas. La contrafachada con la puerta principal de entrada se encuentra en el extremo más occidental de la nave. El gran rosetón de estilo gótico, con la imagen de la Madonna en el centro, data del siglo XV. En la parte interior de la luneta del portal central, frescos bizantinos del llamado segundo estilo. Ibleto Fieschi era protonotario apostólico y canónigo de la catedral, partidario de la independencia de la ciudad. Murió quizás envenenado.
Se consagró esta iglesia en 1118 por el Papa Gelasio II, adquiriendo el rango de archidiócesis en 1133, después del incendio de 1296, causado por las guerras entre güelfos y gibelinos. El edificio tuvo que ser restaurado. Entre los años 1307 y 1312 se acabó la fachada, se reedificaron las columnas con capiteles, añadiéndose el matronio. También se pintaron frescos de temas religiosos, permaneciendo intactas las estructuras románicas. En 1550 el arquitecto Galeazzo Alexi reconstruyó la cubierta de las naves, el suelo, la cúpula y el ábside. Totalmente se terminó en el siglo XVII, aunque la cúpula y las partes medievales se restauraron entre 1894 y 1900.